Dale. Hola David, ¿qué tal? Saludos a todos. Hola, Paula. Hola, buenas tardes a todos, a los que nos encontramos aquí en la sala de Vallvidrera en Barcelona y a los que os habéis conectado online. Bueno, hoy tenemos la alegría de empezar este curso sobre los existencialismos, donde David nos va a presentar diversos autores o los autores principales del existencialismo. Yo creo que para nosotros es muy importante porque hemos reflexionado mucho sobre el pensamiento de Alfredo Rubio y David nos va a aportar el marco y los fundamentos, el contexto histórico-cultural que alimentó también el pensamiento de Alfredo Rubio. Por lo que creo que será de gran riqueza poder estudiar estos autores que nos ayudarán también, a su vez, a poder entender mejor el realismo existencial. Hoy empezaremos con Kierkegaard. Bueno, pues muchas gracias, David. Muchas gracias a ustedes. Pásenme el mouse para yo poder poner mi conferencia. En la sala de espera. Yo lo necesito para... Sí, ya, para comenzar. Hazle una indicación cada vez que quieras que corra. Ya, bien. ¿Quién da entrada a los que entran? No, hazle un gesto cuando quieras que pase. Bien, esto es en vivo, así que estamos aprendiendo a hacer una serie de cosas. Bien, en primer lugar, buenas tardes a los que están en un horario de la tarde, me imagino. Buenas noches al resto. Bueno, para mí es un placer poder compartir 9 sesiones con autores existencialistas en el contexto que decía la doctora Gemma, de que lo que estamos buscando con ello es familiarizarnos con los principales pensadores de esa corriente, ya que la Universitas Albertiana y Alfredo Rubio en particular se identificaba con una corriente que llamamos realismo existencial. No pretendo, y esto tiene que estar claro de entrada, y lo hablaba con la misma Gemma hace unos días, no pretendo aplicar los autores que vamos a ir viendo al pensamiento de Alfredo. Eso es una tarea que tenemos por delante el Centro de Estudio Alfredo Rubio de Castarlena. Y esto es una introducción general, como lo explicaré más adelante, que no está hecho para especialistas, sino para todos los que quieran aprender un poco sobre lo que son los principales autores existencialistas. Si me permiten dejarme ver que lo que yo coloqué ahí. Ok. Bien. ¿Qué es el existencialismo? El existencialismo es una corriente filosófica que se define en Europa en torno a las 2 grandes guerras de la primera mitad del siglo XX, la que acostumbramos llamar Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, y que aflora en textos y conferencias, en autores que se van a identificar como tales. Por ejemplo, Sartre va a ser el primero que se va a identificar fuertemente como existencialista, y otros que son considerados existencialistas, pero que rechazaban ser identificados como tal, como es el caso de Martin Heidegger. Sus postulados más relevantes impactarán en universidades, filósofos, literatos, ensayistas y hasta en el cine. Quizás eso sea una tarea en el futuro, de poder trabajar el existencialismo en el cine, porque es maravilloso lo que se produjo. Pero también el existencialismo fue moda y tema de bares y cafés. Llegó un momento en que el estilo de vida de muchas de las personas que tenían la vida bohemia se identificaban a sí mismos como existencialistas. O sea, tuvo también ese tono, esa forma de existir. Y saltó rápidamente hacia Estados Unidos. O sea, que se desarrolló en Europa, pero ya en los años 50 encontramos en Estados Unidos autores relativamente menores que se identifican como existencialistas. La influencia, por supuesto, de los principales autores que ya comencé a mencionar, como el caso de Heidegger o el caso de Sartre, hace que estos autores comienzan a buscar raíces
en quienes se plantearon un tema semejante y terminan cayendo en una figura de un filósofo danés, algunos cuestionarían que es filósofo, llamado Søren Kierkegaard, que vivió del 1813 al 1855. Y este autor normalmente es incluido como una especie de predecesor del existencialismo, igual que algunos incluyen incluso a Friedrich Nietzsche, que se plantea también como un antecesor de esa corriente. Es bueno destacar que la denominación existencialismo es del siglo XX, y al incluir a gente como Kierkegaard o Nietzsche, estamos haciendo la tarea que hicieron esos filósofos de encontrar antecedentes. Hay algunos que llegan tan lejos, historiadores del pensamiento, que incluyen hasta Protágoras, estamos hablando de alguien antes de nuestra era, como un antecesor, pero como digo yo ahí mismo, eso es alar el hilo demasiado. Pero para que vean que hubo un serio intento de tratar de entender cuáles eran las raíces primeras de esta corriente llamada existencialismo. Voy a presentar 9 sesiones. En estas 9 sesiones voy a considerarlos aquellos autores principales que son considerados existencialistas, de manera total o parcial, basado en unos criterios que presentaré a continuación. Enfatizo que es una presentación abierta para todo público. No pretendo dirigirme a gente con alta formación en filosofía, y procuraré en cada caso ubicar las condiciones sociales, personales del autor, sus planteamientos básicos existencialistas y referencias de algunos de sus textos o comentaristas de sus textos. El existencialismo es una ruta diferente, no siempre opuesta, a las pretensiones antropológicas esencialistas. Esa es como una definición que casi recoge a todo el mundo. Los existencialistas se plantearon de que no era posible partir de una definición de lo que es el ser humano para entender lo que es la experiencia humana. Por lo tanto, los existencialistas se enfrentan no solamente a la mayor parte de los filósofos occidentales y no occidentales, que planteaban definiciones de lo que era el ser humano, sino también a la mayor parte de las tradiciones religiosas y las estructuras culturales. Cuando uno examina la historia de la humanidad, uno ve en todas partes definiciones de lo que es el ser humano, en religiones, en filosofía, en literatura, en estudios antropológicos. Bueno, los existencialistas dicen, ese no es el camino. No es el camino, no necesariamente se oponen a alguna de esas definiciones, pero indican que lo que es el ser humano es totalmente abierto, no parte de una esencia como tal. El ser humano no tiene una esencia predeterminada, sino que constituye lo que es cada uno existiendo. O sea que tampoco es una apertura de todos los seres humanos, sino de cada uno en particular. Y la única forma de ir definiendo lo que es un ser humano es existiendo ese ser humano. Por eso es tan relevante en el existencialismo los temas de la libertad y la historicidad, como veremos en diferentes sesiones. Eso se cae de la mata, por decirlo así, al darnos cuenta de que si de lo que se trata es de que nos vamos definiendo en la medida que existimos y vivimos, pues por supuesto requiere un estudio de la libertad, que es la toma de decisiones, y al mismo tiempo de la historicidad, porque al final sabemos lo que es una persona dentro del enfoque existencialista, viendo lo que sería su biografía, preferiblemente cuando haya acabado, cuando muere, y poder valorar lo que esa persona fue e intentó ser de alguna manera. Frente a la actitud racionalista y sistematizadora, sobre todo Hegel, veremos que Kierkegaard, que va a ser el primero que vamos a estudiar, se enfrenta directamente a Hegel. De por sí, en el siglo XIX, los grandes filósofos de esa época, todos se enfrentaron a Hegel. Hegel era el coloso a tumbar, a enfrentar. Todos tenemos una noción del marxismo, y todo el mundo recuerda que Marx enfrenta a Hegel. Toma de Hegel cosas, pero lo enfrenta. Kierkegaard también lo va a hacer. Entonces, frente a la actitud racionalista y sistematizadora de Hegel, sobre todo, que pretende, al menos tendencialmente, darnos una explicación acabada y, por tanto, fija de la realidad, la actitud existencialista siempre objetará 2 cosas importantes. La primera,
la realidad humana se caracteriza por el hecho de estarse haciendo constantemente a partir de decisiones, el tema de la libertad, y con la estructura de la libertad. Es decir, los seres humanos solamente se pueden definir en cuanto que están tomando decisiones para constituirse, para construirse como tal. Por lo tanto, ese modo de ser, que es la existencia humana, escapa a las posibilidades de explicación de un sistema racional. Lo segundo, las mismas explicaciones racionales y sistemáticas son, en última instancia, modos posibles, pero no necesarios. En ningún momento los existencialistas más relevantes llegan a negar de que algunos de los modos de existencia que postulan esta filosofía, estos sistemas religiosos, no se den históricamente, se dan, pero no son necesarios. Es porque la persona tomó la decisión de serlo. Incluso con Kierkegaard, perdónenme que vuelva a hacer la referencia, vamos camino de él llega a decir que para ser cristiano hay que apostar por ser cristiano y hay que actuar en consecuencia con eso. Entonces, el punto es que no hay una esencia necesaria, pero las postulaciones de esencias en la historia de la filosofía y del pensamiento se dan históricamente. Como tales, se remiten a esta y no pueden agotarla. Si definimos, pues, en sentido amplio el existencialismo como esa actitud filosófica general o modo de filosofar opuesto a todo sistema acabado de pensamiento o a las explicaciones totales y últimas de la realidad, la historia del existencialismo es larga y con muchos antecedentes. Permítame incluir esta definición de Norberto Bobbio, que es uno de los intelectuales más importantes del siglo XX en cuanto al tema de la democracia, de la teoría política y la democracia. Él llega a definir el existencialismo, para mí, de una de las maneras más crudas que yo he visto. Dice Bobbio, es italiano. Aquella filosofía, se refiere al existencialismo, es aquella filosofía que, consciente y abiertamente a la esperanza, opone la desesperación. A la consecución de la meta, el naufragio final. A la continuidad del ser, la quiebra entre el ser y existencia. A la coherencia del pensamiento racional, lo inconsecuente y huidizo de un estado de ánimo. Al gozo, inefable frente al ser, la angustia frente a la nada. En suma, a la fe en el espíritu creador del hombre, que es propia del idealismo y del positivismo, le opone la incredulidad y la voluntad de destrucción. No se pierdan, mucho de eso es una respuesta a Nietzsche. Comencemos entonces con Kierkegaard. Cualquiera que quiera averiguar más en la introducción, yo creo que luego vamos a ver cómo colocamos materiales para una introducción al existencialismo en sentido general. Pero espero que a la medida que vayamos viendo los autores, iremos construyendo cada quien una perspectiva de lo que es el existencialismo. Kierkegaard, 1813, 1855, murió muy joven, en sus 40, danés. Nacido en Copenhague, donde vivió gran parte de su vida y en ella murió, no puede considerarse un filósofo profesional, a la manera de un Hegel o un Schelling, y se formó académicamente para ser pastor, aunque por lo visto nunca lo ejerció. Incluso muere peleado con la iglesia danesa, que es de tradición luterana. Gran parte de sus obras fueron publicadas bajo seudónimo. Cuando uno investiga a Kierkegaard, uno descubre que el grueso de sus obras tienen montones de seudónimos diferentes. O sea, yo creo que pocos libros llegó a publicar con su nombre. Los menos conflictivos, pero los más conflictivos siempre, y varios seudónimos diferentes. Su vida ha sido tradicionalmente explicada en torno a la influencia de su padre y su amor imposible por Regine Olsen. Hay psiquiatras que han escrito libros sobre eso, del señor Kierkegaard. Pero esos son sus dos polos de referencia en su vida, el papá y Regine Olsen. De su padre recibió una vida acomodada, la vocación por el pensamiento y una herencia monetaria significativa,
pero también una religiosidad cargada de culpas y angustia por su salvación, lo que explica en parte su vocación al ministerio religioso, solicitada por el mismo padre en su lecho de muerte. De las últimas cosas que le planteó el papá es: quiero que seas pastor. Pero el papá venía de unas experiencias personales muy angustiosas, de que en algún momento de su vida insultó a Dios, de estas cuestiones que le trabajan. Y prácticamente muchas de las obras de Kierkegaard giran en torno a eso, que es herencia de su padre. Perdón. Muchos de sus textos nos develan sus sentimientos, emociones y pensamientos más íntimos, incluidos los referentes a Regine Olsen, a quien conoció en el 37 y vino a declararse en el 40, y duró menos de un año de amores con ella, pero fueron de estos amores formales, caminando, hablando de filosofía, pues sin tocarse literalmente. Yo digo, hay que hablar de relación, sería desproporcionado, porque pues había una vinculación formal. En sus obras se nota cómo se extendió la atracción de Regine en su interior desde que la conoció hasta que él murió, y sobre todo la frustración por no cumplir la realización de ese amor imposible. Ella le dijo que sí, pero ella no entendía bien qué es lo que le pasaba a él. Yo no quiero convertir esta exposición en una especie de relato farandulero sobre Kierkegaard, pero hay libros de psiquiatras dedicados solamente a ese tema. O sea que no soy yo el que está diciendo que ahí hay un problema grave. Kierkegaard muere en conflicto con la iglesia danesa, que es una iglesia luterana, pero sus exequias son celebradas en la misma con la protesta de familiares de él, que decían que la iglesia no debía haberse ocupado de las exequias de él porque él murió peleado con la iglesia. Pero como ya era una persona muy reconocida, por supuesto, la iglesia, y además había estudiado para pastor, de alguna manera la iglesia entendió que tenía derecho a dirigir las exequias de él. Kierkegaard fue parte del amplio movimiento de pensadores que se opusieron a la filosofía de Hegel durante la primera mitad del siglo XIX. Eso está muy bien estudiado. Sus textos perdieron relevancia, no era un autor tan relevante, ni estuvo en el medio de los grandes debates, eso le pasó por nacer en Dinamarca, y comienza a ser descubierto, entre comillas, en la segunda y tercera década del siglo XX. ¿Quiénes lo descubren? Sobre todo pensadores alemanes, Karl Barth, Heidegger, Jasper. Y en España, esto es un dato curioso que lo trabajaremos más adelante cuando toque el momento, Unamuno lo identifica como cercano a su forma de pensar. O sea que en España hay una referencia a inicios del siglo XX de un pensador como Unamuno que ha leído a Kierkegaard, y él indica de que Kierkegaard piensa de una manera muy semejante a como él pensaba. Con Kierkegaard ocurre que su pensamiento no es relevante hasta el siglo después de su muerte. Por eso su actualidad está en el siglo XX, no en el siglo en que nació y vivió. Kierkegaard viene a sonar como uno de los mentores de la cultura moderna. Sus tendencias fundamentales de anhelo apasionado de interioridad, de retorno al pensamiento concreto y existencial y a los problemas del hombre, forman ya parte de la cultura actual, que parece haber perdido el gusto por las especulaciones abstractas y busca con afán el sentido de lo vivido, el contacto directo con la existencia humana. Una obra clave de un amigo nuestro, de todos los que estamos aquí, sobre la vida y pensamiento de Kierkegaard, es El camino espiritual de Søren Kierkegaard, del filósofo catalán Francesc Torralba. Le sugiero encarecidamente buscarlo y leerlo, si esta breve exposición que vamos a hacer lo motiva a acercarse más a este pensador danés. Yo creo que es una obra que nos ayuda a entender plenamente el alcance de lo que es el pensamiento de Søren Kierkegaard. El mismo Torralba, en un artículo donde donde trata sobre las obras del amor de Kierkegaard, dice lo siguiente, y me apoyo en él porque al ser un especialista quiero que de alguna manera ilumine lo que voy a decir a continuación. Dice: el destinatario del texto, las obras del amor, es el individuo singular. Kierkegaard no se propone hacer una filosofía en abstracto, sino una meditación orientada directamente a cada lector,
con la finalidad de transformar su corazón, de suscitar en él una conversión. El objetivo no es solo que piense, sino que se pregunte qué cree y por qué cree lo que cree. Este tipo de planteamiento es lo que ha llevado a muchos filósofos profesionales a excluirlo del club de los filósofos profesionales. Este señor no era un filósofo, era un señor que tiene una serie de problemas, que tiene una serie de meditaciones y las saca en sus obras. Pero indudablemente todos los grandes filósofos existencialistas del siglo XX miran hacia Kierkegaard y toman de él. Claves de su pensamiento. En primer lugar, todo el conjunto de su doctrina es netamente religiosa. Una reflexión continua sobre el problema de la religión cristiana y el modo de vivir cristiano. De ahí el título de la obra de Frances. Solía definirse simplemente él mismo como un autor religioso, un escritor cristiano, a la vez que un poeta lírico del cristianismo. Eso era muy común que Kierkegaard utilizara para referirse a él mismo, que él era simplemente un autor religioso. Hoy ciertamente en Kierkegaard intuiciones metafísicas penetrantes, profundas, pero ellas se hallan sumergidas, por decirlo así, en el oleaje de un torrente enorme de palabras y de sentimientos. Cuando uno lee a Kierkegaard, uno ve que es una cadena interminable de emociones, sentimientos, y yo siento esto, y yo creo en esto. Apela poco a dilucidar racionalmente una experiencia, aunque sea interior. Todo tiene que ver mucho con lo emocional. Y aún allí, en esos sentimientos, donde emergen, permanecen en estado de intuiciones brutas, no se desarrolla en análisis disciplinado. Uno acostumbrado a estudiar en filosofía esquemas bien ordenados de autores, al enfrentarse a Kierkegaard es como un gran desorden. Y uno dice, bueno, ¿y cómo organizo esto? Y leyendo a diferentes analistas de Kierkegaard, pareciera que están hablando de dos personas diferentes, porque cada quien lo toma por una línea y trata de organizarlo en base a un esquema. Ahora, él mismo, por lo visto, no se preocupó de hacer eso, porque de alguna manera él estaba reaccionando en contra de Hegel, que yo creo que de los filósofos, uno de los mejores organizados que hay, junto con Kant. ¿Lo ves? Los filósofos me confirman aquí en la mesa que estoy en lo correcto. Para Kierkegaard, la existencia es una categoría que se refiere al individuo libre. Esto es bien importante para nosotros que estamos con el realismo existencial. Existir significa realizarse a sí mismo por medio de la libre elección entre alternativas y por el propio compromiso. Existir, por tanto, significa llegar a ser cada vez más un individuo y cada vez menos un simple miembro de un grupo. Significa, en otras palabras, trascender la universalidad en beneficio de la individualidad. Si en Hegel el individuo se realiza en la universalidad de la idea del espíritu absoluto, en Kierkegaard se realiza en su radical individualidad. Mientras más se establece su individualidad y se diferencia del resto, más realizado está. Eso es bien importante en Kierkegaard. Kierkegaard sentía escasa simpatía por la visión hegeliana, es decir, que el hombre realiza su verdadera esencia o ser al trascender su particularidad y llegar a ser espectador de todo tiempo y existencia como un momento en la vida del pensamiento universal. Por tanto, no hay lugar para el individuo existente en Hegel. Lo que no podía ser universalizado se relegaba a un plano secundario en Hegel, cuando precisamente lo no universalizable, que es la individualidad, para Kierkegaard es lo más importante y significativo. Así que, confrontando a Kierkegaard con Hegel, podemos tener claramente qué puntos él defiende y en qué él se apoya. Eso es fundamental. Con su acentuación del individuo, de la elección y el compromiso, el pensamiento filosófico de Kierkegaard tiende a provocar una clarificación de las cuestiones, un llamado a la decisión y un intento de llevar al hombre a ver su situación existencial y las grandes alternativas que ha de afrontar. Por eso, constantemente se habla de la libertad y de las opciones que tiene. La vida con sentido, la vida radical, consiste en constantemente enfrentar decisiones
a ocultarlas al fondo y tomar decisiones. No es un intento de dominar la realidad con el pensamiento, a la manera hegeliana o marxista, y exponerlo como un sistema necesario de conceptos, a la manera de Hegel. Los problemas realmente importantes, es decir, los que importan al individuo existente, no se resuelven por el pensamiento, adoptando el punto de vista absoluto del filósofo especulativo, sino por un acto de elección al nivel de la existencia, no al de la reflexión independiente y objetiva. La filosofía de Kierkegaard es una doctrina personal, radicalmente personal, absolutamente personal. En cierto sentido, todo filósofo merecedor de ese nombre es un pensador personal porque es él mismo quien piensa. Eso lo enfatiza en varios textos y varios de los analistas que he consultado caen en la misma posición. Es la radicalidad del individuo, de su individualidad, de que no se asemeja a nadie más y que tiene que tomar decisiones en cada opción que tiene que enfrentar en la vida. En Kierkegaard hay una conexión íntima entre su vida y su filosofía. Eso está clarísimo. Sus problemas arrancan de su propia vida, en el sentido de que se le presentan en forma de alternativas para una opción personal, opción que implica un compromiso radical. Eso ocurre con la herencia de su padre, con lo que fue su padre, eso con la famosa novia que tuvo, si se le puede llamar novia. O sea, esas experiencias son fundamentales en él. Y a eso él le dedica atención y oculta a fondo qué fue lo que representó en su vida. Es obvio que Kierkegaard debía universalizar. Si lo consideramos de alguna manera filósofo, tiene que de alguna manera universalizar. Sin universalización, su filosofía sería solamente una autobiografía. Y la literatura está llena de autobiografías que nadie se le ocurriría llamar filosofía. Este rasgo peculiar de su filosofía constituye a la vez su deficiencia. ¿Qué se podría universalizar en Kierkegaard? El que cada uno tiene que construir su propia vida con sus decisiones. Esa sería la universalidad de toda experiencia humana. Pero una universalidad que no identifica, sino que al contrario, plantea las individualidades múltiples. Si hay algo universal en todo es que usted no tiene esencia, usted está obligado a vivir y a tomar decisiones. Su pensamiento puede dar la impresión de excesiva subjetividad, demasiado hostil a toda objetividad, y en efecto, no falta quienes se niegan a considerar a la doctrina de Kierkegaard como filosofía. Afirma Kierkegaard, vamos con un pequeño texto de él. Y esto, por favor, preste la atención porque lo veremos con Ortega y Gasset. Una masa, no esta o aquella masa concreta, tampoco la masa que existe actualmente o la que ha dejado de existir hace siglos, ni la masa formada por gentes humildes y la que forman las clases superiores, la que constituyen los pobres y los ricos, etc. Una masa, en cuanto tal, es siempre una falacia, porque convierte al individuo en un ser por completo impenitente e irresponsable, o al menos porque debilita el sentido de responsabilidad del hombre individual y lo reduce a un fragmento. Cuando veremos a Ortega, veremos que Ortega le dedica un texto completo solamente a ese problema. Y es un tema de actualidad porque con las discusiones que hay en el mundo político hoy en día, vemos que eso sale regularmente, las discusiones de si las personas están pensando lo que están haciendo o están respondiendo a movimientos de masas. En Kierkegaard se definen dos estadios, propiamente son tres. Aquí voy breve porque es lo que casi todo el mundo plantea, los tres estadios de Kierkegaard. Es lo que podríamos llamar la evolución del ser humano, que se realiza no por el pensamiento, sino por la opción, mediante un acto de voluntad. Y en este sentido, por un salto. Kierkegaard dice, los dos primeros estadios son netamente filosóficos, el tercero no, verán por qué. Él dice, cada estadio es superado por un ejercicio de la voluntad del individuo, de decidir ir hacia otro estadio, y de alguna manera es un salto radical, más allá de lo que podamos pensar. La primera esfera es la que se define como estadio estético, que se caracteriza por la autodispersión a nivel de la sensibilidad.
El hombre estético está dominado por la sensibilidad, por el impulso y la emoción. El hombre estético cree que su existencia es la expresión de la libertad, pero de hecho es más que un organismo psicofísico dotado de facultades emotivas e imaginativas y de la capacidad de goce sensible. Esa sería como la situación en la cual Kierkegaard encuentra que está casi la totalidad de las personas, hasta que algunos de ellos comienzan a dar el salto hacia el segundo estadio. El segundo estadio es el ético. El hombre acepta determinados principios y obligaciones morales, se somete a los dictados de la razón universal, a raíz de los cuales define la forma y consistencia de su vida. Es decir, es superado esa primera etapa estética, como la llaman. Recuerden que esto viene del griego y en estética, aunque lo utilizamos para valorar la belleza, también es la sensibilidad como experiencia humana. Dice, es mediante un acto de voluntad que algunos seres humanos saltan al segundo estadio, que es el ético, donde somete su vida a los dictados de la razón universal. Aquí hay influencia de Kant, indudablemente, ¿verdad que sí, filósofo? Es indudable que hay filósofos de Kant. El estadio estético está representado por don Juan Tenorio, podría ser por otro. Esa etapa inicial es don Juan Tenorio. El estadio ético por Sócrates. Recuérdense sobre todo la famosa escena que describe Platón de cómo Sócrates prefiere la muerte antes que renunciar a los motivos de su existencia. La conciencia ética en cuanto tal no comprende el pecado. Eso vendrá luego. Es posible que el hombre ético cuente con la debilidad humana, pero piensa que es superable por medio de la fuerza de voluntad, iluminada por ideas claras. Descartes allá al fondo, autosuficiencia moral del hombre. Es decir, para Kierkegaard todo esto consiste, el avance del hombre consiste en voluntad, en capacidad, en voluntad de hacer. Por supuesto, ahí no se habla nada de gracia, ni nada por el estilo, incluso eso fue parte de su problema con los luteranos, está claro el asunto, pero dice, esto es un ejercicio de voluntad. Y el tercer estadio, solamente lo menciono para que sepan que existe, es el religioso. Desde su punto de vista, la fe es un salto, una aventura, un riesgo, un compromiso con una incertidumbre objetiva. Eso da para un manual completo, incertidumbre objetiva. Dios es el absoluto trascendente, el tú absoluto no es objeto, no es un objeto cuya existencia pueda ser demostrada. Entonces el individuo, partiendo del estadio estético, pasa al estadio ético y tiene la posibilidad de dar un tercer salto, que sería el estadio religioso, donde se enfrenta a un compromiso con la incertidumbre objetiva. Si la dialéctica de Kierkegaard es una dialéctica de la discontinuidad, ya que la transición de un estadio a otro se realiza por una opción, por un compromiso, y no por un proceso continuo de mediación conceptual, es lógico que desvalorice el papel de la razón y acentúe el de la voluntad al tratar de la fe religiosa. A la fe religiosa no se llega ni por la razón, ni por una secuencia lógica meditada, sino por pura voluntad, por puro ejercicio de la voluntad. La verdad es una incertidumbre objetiva ligada a un proceso de apropiación de la interioridad más apasionada. Esta es la verdad más alta que puede alcanzar el individuo existente. Él no pretende negar la posibilidad de una verdad objetiva impersonal, pero las verdades matemáticas, por poner un ejemplo, no afectan al individuo existente. Él dirá, una verdad matemática, ¿de qué me sirve? ¿Cómo afecta a mi existencia? Eso es algo como casi de juego. Las auténticas verdades son las que tienen que ver conmigo como existente, como individuo existente, en cuanto tal. En otras palabras, son verdades, las famosas verdades matemáticas de la ciencia, son verdades irrelevantes para la vida comprometida del hombre total. Casi un divertimento, pero nada que tenga que ver con lo fundamental de la existencia, que es la vida personal.
Con Kierkegaard existe siempre el riesgo de interpretarlo, y ya estoy concluyendo, entro en una etapa más conclusiva. Con Kierkegaard existe siempre el riesgo de interpretarlo mal desde los existencialismos del siglo XX. Yo creo que eso es un dato. Creo que se le toma más de la cuenta y se le valoriza más de la cuenta desde el siglo XX. Los problemas que enfrentan un Heidegger y un Sartre, por mencionar los dos más importantes, no eran los que preocupaban a Kierkegaard. Para Kierkegaard el problema era su papá y la señora S. Y al final el tema de si se iba a salvar o no. Esos eran sus problemas. Es un grave error ver a Kierkegaard con los ojos del siglo XX y menos del XXI. Y peor aún, intentar convertirlo en un filósofo a la manera profesional del término, porque no lo puede. Y todo lo que he leído, todo lo que he averiguado, todos están de acuerdo, no fue un filósofo a la manera profesional. El rigor profesional filosófico de los verdaderos padres del existencialismo, Heidegger y Sartre, es mucho más sólido que la del pensador danés. Y si fuera a escoger el hilo conductor entre los tres, entre Kierkegaard, Heidegger y Sartre, es la preeminencia de la experiencia existencial personal sobre las explicaciones objetivas de la ciencia y la filosofía esencialista. Ese es el punto de partida. Lo único que tanto Heidegger como Sartre sí avanzan a partir de esa base mucho más de lo que en la breve vida de Kierkegaard pudo desarrollar. No es su negación, no es la negación del tal. Se propone una jerarquía donde lo existencial, que es la experiencia humana individual, es el punto de partida y el referente fundamental del sentido, camino de la exterioridad objetiva. Es desde ahí que se camina hacia la exterioridad. No hay otro camino posible. Permítanme presentar 6 cuestiones a dilucidar. No son preguntas ni que conteste nadie esto, sino cosas que me inquietan por dentro luego de presentar y preparar estas ideas sobre Kierkegaard. La primera, es innegable que la experiencia existencial individual es real, y la primera, no en términos temporales. Experiencia de lo real, o sea, es la primera experiencia de lo real, pero no temporal. Y la búsqueda del sentido, salvo patologías graves que comprometan nuestra lucidez. Si no tenemos patologías graves que comprometan nuestra lucidez, es desde la experiencia existencial individual que avanzamos hacia lo real y la búsqueda del sentido. No nos quedamos ahí, pero desde ahí partimos. Segundo, la experiencia existencial individual es consecuencia de la recepción y cuidado que se nos brindó al comenzar a existir. O sea que todas las experiencias individuales nuestras son heredadas de quienes nos recibieron a la vida material, biológica, y nos nutrieron. ¿Con qué? Con su lengua, con su moralidad, con la cultura, e incluso que nos enseñaron cómo vivir la interioridad, cómo se nos brinda. Y eso es fruto de la acción de otros. Hay un autor del cual yo estoy muy comprometido con él, que es Manuel Levinas, donde él plantea claramente de que el solipsismo de un autor como Descartes es absolutamente falso, ya que siempre, incluso lo más individual nuestro, es una herencia de otros. Porque nadie se inventó su lengua, nadie se inventó su moralidad, sino que lo recibimos. Y es con esas piezas que recibimos de otros que vamos armando lo que cada quien es individualmente. Tercero, asumir lo real como pura exterioridad es ingenuo, porque siempre es cada uno desde su ser sí mismo que asume lo exterior. Ya no hay forma de extraernos de nosotros mismos y percibir la exterioridad a nosotros. Siempre la exterioridad de nosotros es percibida desde nosotros. Como decía este famoso poeta español de cada quien como es, cada quien tiene el color del como es, con el color de cada quien ve la vida con el color del cristal. Calderón de la Barca de la vida es sueño. Entonces, siempre percibimos lo exterior desde nuestra interioridad. Si la intimidad de nuestra interioridad siempre es el resultado de la formación que recibimos de la exterioridad de los otros, es por tanto una construcción social
comenzando por la lengua y todo su aparato cultural que hace posible hasta nuestros soliloquios. Somos capaces de tener soliloquios, de hablar con nosotros mismos, de pensar, de reflexionar, de aislarnos como estos monjes que deciden no hablarle a nadie y se van a la loma, a la montaña, perdón, porque para que todos nos entendamos culturalmente, a la montaña. Cuando lo hacen, ellos no tienen forma de irse solos. Dentro le acompaña toda la cultura, el pensamiento, la lengua, las experiencias, la religiosidad que recibió de los otros. Una vez constituidos como seres humanos, no hay forma de alejarnos del resto, aún en los momentos de mayor intimidad. Quinto, la vida como posibilidad ineludible de toda experiencia humana nos obliga a reconocer nuestra inserción con la humanidad, la naturaleza y la energía que forma el cosmos. Y por tanto, es la base de toda intimidad existencial. Yo creo que hay que darle mucha atención a esa relación entre intimidad y exterioridad y encontrar esa tensión entre ambos, cuya escisión no tiene sentido. Toda forma de solipsismo, meditación o interioridad se apoya en la exterioridad objetiva y se demanda esclarecer los vínculos entre uno y otro. Yo creo que con esto terminé. Sí. Alireza, quizás pon... Esto, como he dicho, es una introducción. Aquí Kierkegaard, las últimas 3 o 4, ¿cómo se llama? Slides que presenté, es una reacción mía, porque uno no está en neutro, sino que uno reacciona y piensa las cosas. Yo creo que ahora entramos en un turno de participación, comentarios, preguntas. ¿Quién coordina eso? Bueno, sí, sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tu explicación tan clara y estructurada, teniendo en cuenta que nos has dicho que Kierkegaard no era nada exacto. No es claro ni es estructurado, con lo cual se agradece el trabajo de estructuración que nos ayuda a presentar su pensamiento. Ciertamente es muy interesante y además, como yo decía anteriormente, nos ayuda a entender muchas cosas del realismo existencial. A mí se me iban como encendiendo cables y encontrando puntos de contacto. Pero bueno, como decías, este será un segundo paso que tendremos que hacer, ir viendo qué encontramos en el realismo existencial, que ya había sido dicho por otros filósofos y que Alfredo Rubio lo que hace es recoger y es heredero, también como tú dices, la subjetividad de Alfredo Rubio es heredera también de toda la filosofía que se fue desarrollando a lo largo del siglo XX. Bueno, queda abierto el turno de palabras. Si alguien quiere aportar algo, preguntar algo, pedir que David nos desarrolle algún punto más en concreto. Dices que ahora es un hombre del siglo XIX, ¿no? Redescubierto por los filósofos del siglo XX, pero de una tremenda actualidad en el siglo XXI. Porque lo que tú has explicado es lo que vivimos, experiencia personal, meditación, participar de todo tal, no hay verdades objetivables, todo parte de esa experiencia más personal, más emocional, más esa dimensión estética. Parece que estuvieras describiendo una parte de la sociedad del siglo XXI que en un momento determinado, tal vez porque hubo una cierta imposición de la razón, ¿no? Nos cargamos toda esta objetividad y ahora sale toda esta vivencia más personal. Puede que por eso Kierkegaard sea tan, aunque él no lo sepa y no lo quisiera, porque él tenía un problema con su madre y con su novia, pero plasmó algo que todos debemos estar en el siglo XXI con algún problema, ¿no? Con una cierta autoridad y con una cierta concepción del amor que también está muy explícita en este siglo, ¿no? No, pues plenamente de acuerdo. E incluso en este siglo es donde uno más encuentra personas
que al contestar la pregunta de quién tú eres, comienzan, yo siento que, por ejemplo, los temas de la identidad, que lo discutimos aquí en un seminario este mismo año, los temas identitarios de la multiplicidad de identidades que hoy en día se formulan es, yo nací de tal manera, pero yo me siento de esta manera. Entonces, desde Kierkegaard se dice, bueno, usted tiene derecho, luche por eso, organícese, empuje, porque es un tema de voluntad. Usted no puede ceder al esencialismo, por ejemplo, de un Hegel o de los autores clásicos, no. Luche por eso y haga una vida auténtica persiguiendo lo que usted considera que son decisiones que está tomando. Estoy de acuerdo. Es muy del 21 ya. Una cosa que has dicho que seguramente lo puedes desarrollar un poquito, o yo te lo solicitaría. Me ha gustado mucho cuando decías que así lo he notado, el hombre es alguien que toma decisiones y que estamos tomando decisiones constantemente. Y sobre todo cuando tú has dicho la influencia de Kierkegaard en otros pensadores del siglo XX, tú decías Heidegger y Sartre. Seguramente cuando hables de Sartre dentro de unos días lo desarrollarás, ¿no? Sí. Pero seguramente también es muy importante, como dice Jordi también, en el siglo XXI, en el que el tema de la libertad y la palabra libertad está tan sobado, tan manido y tan a veces mal utilizado, pero que por otra parte, y en boca de Sartre, no podemos no dejar de tomar decisiones, somos sujetos que hemos de optar, aunque esa opción o esas decisiones o ese uso de nuestra libertad a veces nos da miedo, nos aterra o no lo hacemos, ¿no? Pero no por el hecho de no hacerlo o que nos dé miedo, no por ello dejamos de ser libres, ¿vale? En el sentido de decir, el que existe, el hombre, nosotros, los individuos, somos seres que hemos de tomar decisiones. Y posiblemente Sartre, no sé si influenciado, tú conoces más a Sartre seguramente que yo, pero influenciado por esto que decías de Kierkegaard, tiene aquel tema tan importante de la libertad, ¿no? De decir, somos sujetos que no podemos eludir, no podemos no tomar decisiones, aunque eso nos genere una cierta, no sé si decir angustia, o nos genere una cierta desazón, ¿no? Es decir, seguramente por la incerteza de saber si nuestras decisiones son las correctas o no, y a veces nos debatimos en esa. Y además, cuando hablábamos también de Alfredo y de su pensamiento, él le daba mucha importancia, ¿no? También a esa capacidad de decir, bueno, hemos de ser individuos que hemos de afrontar nuestra libertad y hemos de tener la capacidad para ser libres. No sé si es momento de desarrollar un poquito, o a lo mejor con Sartre No. lo harás un poquito más. Permíteme quizás irme por dos autores del siglo XIX posteriores a Kierkegaard que enfrentan esto y dan otras opciones. En primer lugar, Carlos Marx llega a desarrollar una propuesta que viene de Hegel, donde indica de que la historia de alguna manera es predecible y van a ocurrir fenómenos en algún momento de tal y cual manera. Él estudia la historia de la humanidad y dice, a partir de ahí las cosas van a ocurrir de esta manera. Lo toma de Hegel. Hegel también postula hacia cuál es el curso de la historia. Ya eso te cuestiona la libertad humana. Porque lo que estaríamos diciendo, o sea, estoy como buscando contraargumentos al pobre Kierkegaard y al tema de la libertad que debemos de enfrentarlo. Te dice, no, al final la historia ya está puesta. Pero también recuérdense que en la tradición judeocristiana, un autor como San Agustín y otros plantean la historia de la salvación va en un cierto camino y eso es por ahí que va. O sea, podremos ver que hay momentos asiagos, difíciles, pero la ruta va. Entonces, frente al tema de la libertad humana se enfrenta ese tema de la historia de la humanidad. Pero segundo, hay un individuo que todos lo hemos conocido y todos hemos bromeado con él, pero que es clave, que es Sigmund Freud. Al final Sigmund Freud cuestiona el tema de la libertad. Usted cree que está tomando decisiones, pero usted está respondiendo a Dios sabe qué problema complejo, lío con su mamá o con su papá, y usted está accionando de esa manera. Lo que quiero decir es que desde la defensa radical de la libertad en Kierkegaard, pero también posteriormente en el mismo Sartre, como tú dices,
hay que dar respuesta también a estas objeciones. En el tema de la historia, de la historicidad, yo iba a incluirlo en la introducción al existencialismo, pero se me iba a ir demasiado tiempo. Hay un autor conocido por casi todos que fue Karl Popper, que desmonta el argumento de la historicidad. Dice, no hay forma de predecir el futuro. Si no hay forma de predecir el futuro, eso significa que se nos abre ante nosotros las posibilidades de tomar decisiones. Hasta elegir a Trump, por decir algo que acaba de ocurrir y tiene a todo el mundo loco. Hasta de elegir a Trump. O sea, el futuro no está marcado ni pautado. Esa misma versión habría que planteársela con el ser humano. La discusión sobre la libertad humana. De si estamos respondiendo a un sino o a impulsos de allá atrás, como diría Freud, o si somos capaces en cada momento de tomar decisiones que se nos abra un nuevo horizonte. Yo creo que esa discusión hay que tenerla seriamente y la tienen estos autores. Por eso yo veo que de repente tú agarras aquí su defensa radical de la libertad y tú dices, sí, pero usted tiene que darle respuesta a Marx, le tiene que dar respuesta a Freud y a otros autores más que podamos ir planteando. Entonces, yo creo que ese es un tema esencial y me remito a lo que dijo Jordi ahorita, es un tema del siglo XXI también. Yo creo que lo que estamos hablando no es anacrónico. Estamos hablando de autores del siglo XIX y del XX y pareciera que son bestsellers que acaban de salir y que estamos leyendo. Sí. ¿Puedo? Sí, sí. Por favor. Es que no tengo el sistema de la mano. No lo encuentro. Bueno, no. Yo un comentario psicológico diría. Estos señores, todos los existencialistas, incluido Freud, tienen un complejo de inferioridad. Es decir, no admiten la fragilidad humana. No admiten el no ser perfectos, porque la tradición pues, cristiana pues, es la perfección espiritual. Y claro, entonces estos se rebelan y dicen que Dios no existe y todo lo que quieras, precisamente porque tienen el complejo de místico que llamo yo muchas veces. Los místicos, perdona, voy a decir una barbaridad, son unos acomplejados ante Dios. Escuchadme y entendedme. Quiero decir esto porque como ante la grandeza de Dios, dicen aquí, ¿qué hago yo? Dios mío, ¡buah! Entonces se tienen que sacudir el cuerpo y con cualquier cosa de estas y hacer unas introspecciones que son brutales y que a veces dices, bueno, mira, pobret, que vagi fent. Y yo sé que esto es un comentario un poco, yo diría, un poco especial. Pero tanto Sartre, bueno, esto ya lo veremos más adelante, por supuesto, tienen un complejo de inferioridad tan extraño que cuesta mucho. Nos has hecho entender a este personaje, pero cuesta menos entender a los demás con esa clave del creerse, del estar siempre cabreado porque no eres como Dios, ¿eh? Y yo cuando he dado algunas veces algún ejercicio, me he cargado la perfección espiritual. Yo digo que esto es una majadería. Ya sé que estoy diciendo una tontería. Pero estos reciben toda la influencia mística que les hace encontrarse como seres pequeños, etc. Y ya, ¡buah! Y entonces, claro, no entienden el Dios Abba que nos hablan el Nuevo Testamento. Digo esto porque aquí con este personaje tan bien estudiado, tan bien explicado, el pobre hombre, pues sí, es su lucha que la hace filosofía, cuando más bien son unas meditaciones especiales, como muy bien nos has dicho. Me has abierto la imaginación. Gracias. Gracias a ti. Disculpad, me tengo que ir. No hay problema. Venga, Muchas buenas gracias. tardes.
Alina. Bueno, el tema de Kierkegaard es que es un tema de su contexto, tanto de su contexto exterior como de su contexto interior, abocado a una angustia existencial de su propia vida, de sus propias relaciones, de su propio entorno, de una cantidad de gente brillante que había en las universidades alemanas con las que él no estaba de acuerdo. Él expresa su angustia y su incertidumbre a través de su filosofía y la expresa contra todo. Bueno, cuando somos adolescentes, escribimos poesía, escribimos meditaciones, llenamos cuadernos, y después que ya somos adultos y como que le cogemos el piso a la existencia, decimos, y toda esta cosa. Bueno, era como una especie de catarsis interior, pero nunca nos convertimos en filósofos por eso, claro. Al ser descubierto por quienes estaban buscando encontrar un fundamento, porque recuérdense el tema de la autoridad, los argumentos de autoridad, siempre buscar a alguien que me dé pie de amigo para yo fundamentar mi propio discurso, pues tanto Sartre como Heidegger y el mismo Unamuno, que era un sintiente, porque si vamos a trabajar a Unamuno, en una época de mi vida lo trabajé, Unamuno era un sintiente, era alguien que sentía la vida y le dolía. O sea, Unamuno vivía la vida, vamos a decir, con dolor. Entonces, Kierkegaard es eso, y eso es lo que nos transmite, esa angustia sin sentido y sin salida. Sin sentido y sin salida. Entonces, no nos abre a la esperanza. Se queda dando vuelta en su angustia terrible. Y esa existencia de una experiencia anodina, una experiencia encerrada en su propia experiencia, vamos a decir así, hasta cierto punto absurda, es lo que nos lleva a este punto en que unos dicen que era filósofo y otros que no, pero que si vamos a ver propiamente lo que definimos como filosofía, yo creo que estoy de acuerdo con Forcada, son sus meditaciones. Y son válidas como meditaciones, pero no podemos hacer un sistema filosófico. Y aquí ya habrá discusiones después con Frances Torralba, pero yo no podría enseñarle a mis estudiantes aquí que más allá de eso, de alguien muy angustiado, pero si le dejo eso a la juventud del siglo XXI, todos van al acantilado y se tiran, porque no hay salida. Entonces es ahí que creo que hay que entender eso y que los que estaban buscando el sinsentido de las guerras, de las dos grandes guerras, lo encontraron ahí, porque no había salida a la apertura de la esperanza. Y por eso Sartre estaba bastante agotado. Heidegger se encontraba en una situación y encontraron a este señor, y bueno, hasta el mismo Unamuno, encontraron a este señor que le daba sentido a todo lo que ellos querían plantear, porque es una angustia aplastante. Cuando uno lee a Kierkegaard, uno sale para el psiquiatra. Porque definitivamente, si eso es la vida, ni siquiera la salvación, que es un don, me toca, y entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, pienso que ese es el mundo, y es interesante, desde el que Alfredo descubre la necesidad de plantear otra cosa. Es ese mundo tan cerrado en la angustia y en el sinsentido y en la falta de esperanza que conecta con que él se propusiera a través del realismo existencial darle sentido a este asunto. Entonces, pues no sigo más allá, porque eso es lo que he entendido de lo que se ha dicho aquí. Puedo añadir una cosa, que todo este movimiento es fruto de un momento histórico muy importante, como has insinuado un poco, David, es el de la modernidad. La modernidad es plantearse el mundo sin Dios. Y esto ya venía de atrás, ¿eh? Ya venía de la Revolución Francesa, y entonces queda clarísimo todo esto. Y los ilustrados y todo. Había un movimiento que, según Jaime Aymar, dice que empieza a partir de los Reyes Católicos. Ya va bastante acertadico. Porque el gobierno mundial desde el siglo... Esto tenéis que leer el libro de la Cruz, de la Espada de la Tiara. El mundo estaba fabricado a través de Dios.
Y, y el Papa en su tiara, pues tiene el poder civil y el poder eclesiástico. Y entonces hacen ahí un pastiche bueno, que con el poder civil puedes hacer, con el poder espiritual puedes hacer todo lo que te da la gana, puedes matar, puedes hacer cosas, eso. Y claro, van creando una imagen de Dios brutal, que no hay quien lo entienda, porque se aleja de todas las creencias del Antiguo Testamento, de todo eso. Y claro, Jesús lo estropea todo. Porque claro, Jesús no es el guerrero que te necesita convertir a los demás, no aparece nunca. No necesita la ley, necesita la caridad, una actitud emocional, digamos. Pero esto iba creando una especie de imagen brutal de Dios que acojonaba, claro, te dejaba ahí y bueno, entonces toda tu vida pues era una tortura, como el pobre Unamuno, pues era un piadoso, pero que puñeta, con aquel relato tan precioso al Cristo crucificado, pues dices, espérate muchacho, tómate un poco de manzanilla o tila para serenarte. Quiero decir que esto que estoy diciendo es un poco un trasfondo que vivió toda Europa. Estoy hablando de Europa, ¿eh? Yo no conozco Oriente. No. Y en este trasfondo, pues creó toda una especie de mal concepto del hombre y Dios, terrible, terrible. Y aquí, claro, pobre hombre, pobre Heidegger, pues claro, iba de cráneo, y muchos iban de cráneo, el mismo Kant, que sufría esta especie de angustia. Y hay un hecho también histórico que toda esta, del siglo XV al siglo XX, digamos, hay una sensación de provisionalidad en el mundo, porque la gente se mata a montones y se desprecia al esclavo, hay una ética que es un asco, etc. Y esto crea angustia, crea angustia. ¿Qué nos pasa ahora a la Iglesia? A la Iglesia se va quedando vacía porque ya no dice gran cosa a la gente. A Dios ya no le dice casi nada a Dios. Y se puede ser un perfecto ateo, ¿eh? Y un perfecto ateo que no tenemos manera de entrar en ellos. Pero precisamente porque hay un falso concepto del hombre. Y claro, lo has explicado, David, de una manera brutal, que ese concepto muy novedoso al del clásico, cuidado. Si lo hubieran arreglado un poquito, quizá se hubiera entendido más a Dios en este momento de nuestra iglesia. Bien, es un comentario que es un poco estrafalario, pero pensarlo un ratito y quizá Muchas gracias. habrá algunas ¿Hay luces. alguien más que quiere hacer algún comentario o preguntar? No sé los que estáis también, el resto de personas online. Yo vi a Pablo como moviendo la mano así, no sé Ah. si era echándose fresco. No. Yo sí quería comentar porque hemos empezado el debate diciendo que Kierkegaard es un hombre para el siglo XXI. Eso lo dijo Jordi, sí, sí. No lo dije yo. No, yo creo que Kierkegaard puede ser alguien que puede dar luz en el siglo XXI. Has dicho dos cosas que me han llamado la atención y que creo que son muy importantes, porque has subrayado mucho la cuestión de la subjetividad y de la experiencia, en eso se basa el existencialismo, ¿no? En esta experiencia de que soy, de que existo. Pero has dicho una frase muy interesante, has dicho, aunque me vaya a la cima de una montaña solo, no me voy sola, sino que me voy porque en mí
va siempre el otro por todo eso que me ha sido dado, ¿no? Me parece que eso podría ser una aportación muy interesante para el siglo XXI, donde estamos muy basados en el mito de la autoconstrucción y nos olvidamos mucho de que nadie se puede autoconstruir a sí mismo. Es más, es inviable un ser humano que no haya estado en contacto, porque para empezar no hay ni lenguaje, sino hay el contacto con el otro. Ahí, perdón, recuérdense la novela de Defoe, Robinson Crusoe, Sí. que queda en una isla desierta y comienza a tratar de adaptar la isla a la cultura y hacer cosas de su Inglaterra natal. Es decir, es que una vez ya tú estás constituido como un individuo, con una lengua, con una cultura, a donde vayas, aunque estés solo, despliegas todo eso. No hay otra manera. Y luego otro punto que también me ha parecido muy interesante con todo el tema de la libertad, y es verdad, ¿no? Para Kierkegaard siempre estamos confrontados por la elección y esto genera angustia en el ser humano que siempre tiene que elegir. Pero es interesante porque con la elección, tú has hablado también de Kierkegaard como compromiso y la fuerza de la voluntad. Y también creo que esto puede ser algo que Kierkegaard puede aportar al siglo XXI porque entendemos mucho la libertad como esta capacidad de elección y nos olvidamos de la dimensión de compromiso que también tiene la libertad. Si la elección no va acompañada del compromiso, es una elección De Tim Marín de Dottingway. sí, que no se sustenta, ¿no? Y me llama mucho también la atención esta cuestión de la voluntad, ¿no? Tú has dicho, se pasa de una fase a otra por un ejercicio de la voluntad. Bueno, no sé si también quieres decir. No, estoy de acuerdo y es lo que plantea él. Las tres fases, la tercera no es propiamente filosófica, ya entra en la dimensión de su religiosidad, pero las tres fases le entiende que es en base a un ejercicio volitivo. Es toma de decisión y actuar sobre tal. Incluso cuando él trata de la etapa ética, y por eso lo vinculo con Kant, él dice, hay que aceptar ese principio que si yo no matar, no es algo que si yo no tengo que comprometerme con eso y hacer que mi vida se organice en torno a que no voy a matar a nadie o no me voy a comprometer o no robar o cualquier principio que tú quieras. Eso para él es fundamental. Y por eso el mismo que no soy yo ni nadie que se lo inventa, el mismo Kierkegaard plantea, si el primer estadio le corresponde a don Juan Tenorio, en cuanto a una vida sibarita y sensual, libertino, la segunda es Sócrates, o sea, alguien que compromete su vida con unos valores, unos principios, unas razones y prefiere la muerte antes de cambiar. Quizás también en ese segundo estadio podría caber perfectamente el juicio a Jesús. Yo siempre he dicho que eso es otro tema, pero entre el juicio a Sócrates y el juicio a Jesús es mucho lo que se puede plantear como correspondencia. Y el tema de yo vine a hacer esto y esto se va a hacer y punto, no cambio. Ya el salto hacia lo religioso, para todos los que estamos aquí, que conocemos un poquito de teología católica, teología protestante, el que él negara la gracia, o por lo menos no le diera la relevancia, lo apartaba completamente del protestantismo. Sobre todo o sea, del protestantismo. un luterano que te diga que no, que es un asunto de voluntad, ya automáticamente perdiste de entrada. Yo creo que eso es cierto y estamos viviendo momentos angustiosos. Fíjense bien, en la angustia de él, pero también la angustia de las dos guerras mundiales. Hoy en día estamos en un momento muy angustiante, de conflictos y todo, y como que el existencialismo se renueva una y otra vez. Dice, ya que no puedo encontrar dónde apoyarme en cuestiones objetivas, entonces recurro a lo único que me queda, que es mi isla, mi intimidad. Y por eso, y permítame que explore ese camino porque tengo críticas sobre eso, por eso el énfasis que hay hoy en día en mucha gente buscando la meditación. No cuestiono la meditación, creo que es valiosa, pero es una forma es muy existencialista.
Yo encuentro a Dios en serenando todos los pensamientos, bien, pero muchas veces, no digo que son los casos, por ejemplo, Meloni, Pablo de Ors y otros más, no digo que sea el caso de ellos, pero eso alguna gente también lo toma como una especie de aislarme del hermano, sobre todo aislarme del hermano, del prójimo, diciendo, no, yo a Dios lo encuentro llamándolo directamente, yo no necesito, porque le tenemos miedo a todo lo que está pasando. Y lo que decía Forcada es un tema de la iglesia hoy en día, porque uno de los grandes temas de la iglesia es entre un conservadurismo que postula un solipsismo y un control a lo que Francisco viene planteando y que vienen varias corrientes planteando, dice, tenemos que arriesgarnos, tenemos que salir al mundo. Esto es una tienda de campaña, tú sabes, tenemos que abrirnos al mundo y aceptar el riesgo de que no vamos a tener siempre la razón o no aceptaremos, pero abrirnos al mundo. Yo creo que por ahí van líneas muy interesantes para pensar. Pues eso que has dicho tú recogí a Lina, que en el fondo lo que hace el bueno de Kierkegaard es una catarsis interior hecha filosofía, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hace Trump? Una catarsis interior hecha política, que todavía es peor, no sé si es mejor o es peor. Y esa catarsis interior hecha política me produce mucha angustia existencial, ¿sabes? Como que, es decir, que estas catarsis interiores, cuando están hechas política y puedo decir lo que quiera, fruto de mi subconsciente, de mi biografía, de mi historia, despierta en un mundo con el que vivimos mucha angustia existencial, porque entre guerra en Europa, guerra aquí, guerra allá, los planteamientos, la polarización, aparte de las catástrofes que se puedan producir climáticas, que esto siempre ha habido y siempre habrá, despiertan una cierta angustia, ¿no? Y en eso sí que me parece que el realismo es una buena respuesta, porque el realismo existencial. Está bien que la vida también se haga pensamiento. Me parece bien que mi vida se argumente en unos argumentos, ¿no? Y eso también es importante. Pero no esa catarsis interior hecha ¿no? Digo, política por recoger un fenómeno que se está dando allí, aquí y en muchas partes del mundo, ¿no? Y en eso es que puede dar una respuesta también objetiva. Cierto. Alberto, ¿ibas a decir algo antes? No. Cuando tú has dicho lo de que individuos pero social, recordar aquella máxima tan clásica de la filosofía, ¿no? Que somos unos seres sociales por naturaleza. En el sentido de decir, yo evidentemente soy un individuo a nivel particular y yo tomo mis decisiones y yo tengo unos compromisos personales y yo soy un individuo, irrepetible, pero evidentemente soy con otros. No soy alguien que está al margen de los demás y me toca vivir en un mundo, como dice Jordi, me toca vivir en una realidad y me toca vivir con unas dificultades y yo puedo estar 3 días solos, pero no me puedo aislar, porque si yo me aíslo y no quiero saber nada, aparte de que es imposible porque necesitarían que solo sea al que me traerá el pan, ¿vale? Pero no me puedo aislar, somos un ser social por naturaleza, ¿no? Y a lo mejor a veces puede ser que nos angustie esa sociabilidad, ¿no? Algunas personas más que otras. Pero es una evidencia que el ser humano no es un ser para estar solo ni para vivir solo, porque de nuestra esencia formamos parte de los demás. Yo el otro día que tratábamos un tema de origen y de las necesidades culturales y de aquello que es innato en nosotros y tal, yo les decía a mis alumnos, digo, somos de los animales más inútiles que hay en la naturaleza, porque si a un bebé en el momento de nacer tú lo dejas allí y no hay un adulto que cuide de él, pues evidentemente aquel bebé a las pocas horas o a los pocos días pues habrá muerto. Necesitamos a los otros, cosa que hay otros animales en la naturaleza
y vemos los documentales de la televisión, que aquel animal nace y ya al cabo de 10 minutos o rápidamente se espabila, porque si no se espabila, la ley de la jungla se lo come, ¿no? Somos de los animales más inútiles, que seguramente no es un sentido, en ese sentido negativo, ¿no? Sino el sentido de decir, darle importancia, de decir, yo necesito a la gente que tengo a mi lado, ¿no? Y necesito compartir las cosas, y es un tema recurrente en la filosofía desde los griegos, ¿no? Es decir, no puedo imaginarme el ser humano aislado, ¿no? Ya que el señor Couchot planteó el tema en términos de Trump, miren, llevamos una semana viendo el caso de Valencia. Valencia, sí. Y todos los discursos de nos dejaron solos, personas que estaban solas, o sea, todo esto que tú estás diciendo, tú ves eso, y no es solamente individuos solos, es comunidades que se sienten solas. Es que nadie nos va a ayudar, ¿qué va a pasar aquí? O sea, esa sensación de abandono es horrible. Y los noticieros nos lo están bombardeando y la gente diciéndolo. Y hasta enojo, ira, que lo vimos. Sí, O sea, pero ahí, que es verdad ese discurso que tú dices, nos dejó solo el poder político, porque evidentemente ha sido impresionante la masa humana de gente que cogía una escoba y que cogía un recogedor, que caminaba 5 kilómetros por la mañana, iba a sacar barro o ayudar a aquellos, ¿no? Porque ese es el sentido de me siento también en la dificultad, y en este caso en la catástrofe, me siento solidario con el otro. Porque yo entiendo que la queja, que es verdad lo que tú dices, es las autoridades o el poder político no ha hecho lo que debería hacer, o nos han dejado solo, o estamos solos. Pero curiosamente, los que les ha llovido tanto encima, ¿cuánto han agradecido la gente que... el voluntariado de la gente, ¿no? Que posiblemente es la grandeza del ser humano, ¿no? Que en los momentos de más necesidad sale de nosotros el... Es la respuesta contraria a Caín. Sí, Recuérdense que Caín, que cuando Dios le pregunta por Abel, Caín lo que dice, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Bueno, todos estos voluntarios dicen, sí, yo soy guardián de mi hermano, claro. y voy para allá a trabajar, con gente que no conozco ni nada, pero para ayudar. Pero yo pienso que de todo esto lo que hemos podido sacar es, primero, que hay un contexto que es en el que surge este señor. Segundo, que ese contexto en el que él surge le sirve de contexto a su vez a los otros existencialistas posteriores. Tercero, que en su desarrollo él descubre que el ser humano es un ser que se pregunta, porque está en incertidumbre, se pregunta. Y esas preguntas están dentro de unos ámbitos: el ámbito de su propia experiencia, el ámbito de la historia y el ámbito de su libertad. Pero al final tiene la posibilidad, según él, ¿verdad?, de elegir y de construir a fuerza de voluntad un accionar ético para darle respuesta a sus preguntas y a cómo va a vivir en la vida. Pero de lo que no lo va a librar nadie es de que, como tiene que ir dando respuestas e ir construyéndose, ese dar respuestas y ese ir construyéndose lo va a hacer dentro de un estadio de angustia, porque no tiene forma de saber qué es lo que es la verdad absoluta que es, y ahí en esa angustia sigue con todo ese proceso hasta que se muera. Eso es lo que yo entendí. Y por eso puse la lápida de él. Copenhague. Una vez escuché a un profesor que, hablando yo creo que de los existencialistas, decía, hay mucha filosofía que mira hacia el final, o sea, miramos hacia adelante y esto realmente genera angustia, y hay momentos como el presente que nos vuelven a generar mucha angustia, porque es lo que tú decías, ¿no? Nos es indisponible esto que va a acontecer, y él decía, y falta una filosofía que mire hacia el origen. Y yo creo que entre comillas, la gracia del pensamiento de Alfredo Rubio es que él mira hacia el origen, y esto nos da la base sólida para poder mirar sin angustia hacia adelante. Yo creo que
bueno, es mi opinión, No, no. pero una quizá falla o carencia, no sé, o debilidad del existencialismo es mirar hacia adelante sin esa base sólida de haber mirado también hacia el origen. Y entonces, al mirar hacia el origen es cuando el realismo existencial puede postular la alegría de existir y en base de la alegría de existir desarrollarse hacia adelante. Bien. Pues yo creo que hoy hemos... Porque, perdón, en Ajá. Alfredo, el mirar al origen es condición sine qua non para mirar al futuro. Pues Sí, sí, totalmente. sí, Y sí. eso es muy importante. Pues ¿cuándo es la próxima sesión? Es en 2 semanas, ¿verdad? Sí. 15 días. Sí, el 22 de noviembre. Pues ese día conoceremos a un señor llamado Martin Heidegger, tipo brillante. Importante. Algunos, bueno, hay muchos filósofos que dicen que el siglo XX es Martin Heidegger y unos satélites girando en torno a él. No creo que sea tan exagerado el asunto, pero indudablemente Martin Heidegger es alguien fuerte. David, te perdiste la conferencia completa. Estás entrando ahora que salimos. Bueno, Qué gana de nos perdón, di. Estaba conectado. Ah, él estaba escuchando. Te he escuchado, interesante, interesante, muy interesante. Gracias, David. Pues yo creo que en 2 semanas nos veremos Sí. con Heidegger. Muy bien. Ok. Ese sí es un filósofo de verdad. Pues muchas gracias, David. Siempre. Y nos reencontramos todos el 22 de noviembre. Muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias, felicidades, buena charla. Qué bien. Creo que de mis meditaciones se podrá hacer filosofía un día, esto es la paz. Bueno, porque la rescatarán. Algunos la rescatarán. Cuando todo se eche a perder, algunos dirán, aquí está lo que digo yo. Está saliendo mejor. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo esto? En tanto y cuanto somos capaces de En el pensar, siglo de XXIII, plantearnos las ¿quién dijo cosas y de eso? hacernos preguntas, todos somos filósofos. Algunos salen en los libros de filosofía. Sí. O en tanto y cuanto no hemos sido capaces de hacer una corriente de pensamiento, pero Mira,